Todos conocen al político, pero pocos conocen a la persona, porque detrás del poder también hay humanidad. Soy Sebastián Casas y esto es Detrás del Poder. Bienvenidos a Detrás del Poder, un podcast que nace para quitarles el personaje a los políticos y conocer un poco de su humanidad. Hoy tenemos una invitada súper especial, Dani, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sebas. Me parece genial esta invitación porque normalmente siempre me invitan a hablar de política, de proyectos, de estrategias y poco sobre mí, lo que hay detrás de el cargo político. Y es que detrás de ese cargo político siempre hay un ser humano y a veces la gente lo olvida. Sí, normalmente, a veces no, siempre se lo olvida. O sea, es como, ya ni siquiera me llaman por mi nombre, es como concejal. Hasta mis papás me dicen, llegó la concejal. Tu papá, ay, ahí viene la honorable concejal de Bucaramanga. Mi familia siempre, llegó la concejal, y yo, Daniela. Y antes de ser concejal, ¿quién era Dani? Buena pregunta. Bueno, pues antes de ser concejal, pues era una persona al igual que ahora, solo que de pronto, pues no me tenían un renombre, por así decirlo. Pero una persona completamente sencilla, descomplicada, amante de las causas sociales, de las causas de género. Le encantaba trabajar muchísimo. Ahorita no tanto, porque todos evolucionamos y hemos cambiado nuestros gustos y yo digo, huepucha, a veces necesito un descanso el día de hoy, por eso lo digo en tono de pasado. Pero sí, digamos, eso me identificaba como persona. Me considero una persona de pronto un poco espontánea, carismática, le gusta estar con la gente, con las multitudes, le encanta ir al estadio y ama el Atlético Bucaramanga. ¿Y esa pasión por el Atlético Bucaramanga nació desde niña o fue No. ya ahorita joven? No, fue como en mi etapa de adolescencia, un poco esa etapa rebelde que tuve, donde conocí a una persona, mi primer noviazgo, con él íbamos juntos a la barra y creo que la gente que me conoce nunca olvidará esa etapa de mi vida donde yo me escapaba al estadio a Sur, ¿no? Con él. Entonces desde ahí pues no solo el amor por el Bucaramanga, sino también por la Fortaleza. O sea, me encanta ir a la barra y es el lugar donde actualmente voy, pero con otro nuevo novio, o sea, mi novio actual. O sea, lo único que cambia es el El novio, novio. no la ubicación del estadio. ¿Y cómo era esa niña? Vámonos un poco hacia atrás. ¿Cómo era esa niña? Daniela, ¿cómo era esa niña? ¿Qué soñaba ¿Cómo esa era de niña? niña? ¿Cómo era de niña? Bueno, ¿Cómo creció? me encantan esas preguntas porque a veces uno se le olvida como recordar cómo empezó o la razón por la cual haces lo que haces realmente viene desde pequeña o desde pequeño, y pues en este caso pues yo de niña era una persona muy intensa, una niña muy intensa, muy cansona, siempre lo que quería lo conseguía, caprichosa, hay que decirlo. Eso no ha dejado de Todavía ser. sigue siendo caprichosa. Y pues también le encanta estar rodeada de gente, de atención también. Y quería ser profesora. Querías ser profesora. Quería ser profesora, o sea, como estar enseñando, mandando a la gente, como regañando a la gente, no sé, o sea, ¿Y en qué algo así. ¿Y en qué momento cambió querer ser profesora a decir, ven, yo quiero es ayudar a la gente, yo quiero tener una causa social? ¿En qué momento de tu vida dijiste, no, lo que yo quiero es ayudar? Bueno, no, en el colegio siempre mostré afinidad con las causas sociales. Cuando nos llevaban a hacer como todo ese tema de trabajo social allá en el colegio, pues yo me sollaba, bailaba, sudaba, o sea, me encantaba estar con los niños, me encantaba cambiar de entorno y bueno, para nadie es un secreto que crecí en un entorno de privilegio y pues me fui dando cuenta que estaba un poquito dentro de una burbuja de cristal que no era la realidad de las mayorías de personas que habitan este país, esta ciudad. Empecé a darme cuenta que había otra realidad. Entonces
desde ahí, digamos, yo creo que desde mi adolescencia, como que eso me hizo un clic, tema social, ver cómo la gente vivía de otras formas diferentes a las nuestras. Y bueno, me causaba mucha curiosidad. Yo creo que fue la curiosidad. ¿Recuerdas cuál fue la primera persona que ayudaste? Que tú digas, oye, yo ayudé a la primera persona que ayudé en mi Sí, vida. ella se llama Mafe, eh, en un barrio en Florida Blanca, con un proyecto que se llama Huellas. Aún está actual ese proyecto y fue la primera vez que, digamos, hice como algún acercamiento a, digamos, algún asentamiento humano. Empecé como a ir todos los sábados, iba todos los sábados y cada vez me gustaba más y más y más, y me empecé a dar cuenta de cómo era la vida de esa niña, ella apenas creciendo, con muchas carencias, con mucho dolor, y pues empecé como a hacer el soporte de esa niña. Yo también era una adolescente, pero lo que tenía se lo daba a ella, y pues hoy en día ella ya está súper grande, pero se lo agradezco mucho a ella porque ella no sabe lo que despertó en mí, ese deseo enorme por trabajar por la gente y por las poblaciones. Y ahorita tienes varios proyectos sociales, Dani. Y uno de esos, yo te sigo en redes y he visto que haces tema de habitante de calle, lo de los niños con Mica, tienes un tema de emprendimiento también, pero quedémonos un poquito en lo social. De las historias o de lo que has tenido que vivir ahí en lo social, ¿qué es lo que más te ha pegado, como lo más fuerte que has vivido y que dijiste, este es mi momento cero en el que sí, venía haciéndolo como adolescente, chévere, Sí. pero oye, en este momento yo ya quiero es Sí, liderar antes lo una hacía, era causa? como un hobby. Sí, era como mi forma de salir de ese lugar de confort en el que siempre había estado. Pero luego, en una fundación que se llama El Banquete del Bronx, me invita a hacer labor social. El primer día que fui con un amigo que se llama Kevin, que ojalá vea este video, me dijo, vamos al banquete. Y yo, ¿pero qué es eso? Y bueno, fuimos y me pareció impresionante. O sea, yo ahí tuve como, o sea, si con Mafe tuve como una explosión en mi vida, ahí mi pasión se desbordó. O sea, yo dije, este lugar es el lugar donde más me siento cómoda y segura, es en la calle. O sea, es muy extraño porque ya había sentido esa sensación otra vez que había estado en un trabajo en la Procuraduría, que me tocaba manejar el tema carcelario, y yo fui a la cárcel y yo me sentía como, Dios mío, quiero quedarme acá. O sea, ¿por qué me llama tanto la atención estos lugares? ¿Sí? Eso mismo que sentí en la cárcel lo sentía ya ese día, y empecé a hacer obra social con Maqueta del Bronx, y un día conocí a una persona y creo que esa persona no sabe que gracias a él hemos podido ayudar a más personas. Esa persona se llama Vicente. Él ahorita sigue habitando la calle, sigue en consumo. Nosotros, digo nosotros porque fueron muchas personas quienes me ayudaron a poder sacarlo a él de esa situación de vulnerabilidad. Y bueno, no pudimos, después de casi 3 años de intentarlo, de enseñarle a escribir, a leer, llevarlo a lugares de rehabilitación, de todo. Pues yo como que me obsesioné con ese caso, y bueno, la gente que me conoce sabe lo que significa Vicente para mí, para mi vida, cómo transformó mi forma de pensar y también cómo me ayudó a crecer a nivel personal para que yo tomara decisiones tan importantes como, por ejemplo, hoy estar en política y estar hablando en un micrófono por la vida de él y la de muchas otras personas. Yo recuerdo a Vicente, yo alguna vez lo vi cuando iba a Mica, a los Ay, desayunos, sí. yo me acuerdo de Vicente y Claro. veía esa pasión que tú tenías por quererlo ayudar, por Sí, querer que estuviera mejor. Y bueno, de pronto ahorita no se pudo, pero más adelante va a se recapacitar, podrá. pero sí, pero te despertó eso tan importante, Sí, porque yo siento que al despertarte de eso has podido ayudar muchísimas otras personas, muchos otros niños, pero es también verdad. en medio de ese despertar me imagino que también te has sentido eh, vulnerable en algún momento. Todo el tiempo, Todo el tiempo te has sentido vulnerable. todo el tiempo. ¿Por qué? Pues digamos, en el actuar social no me siento vulnerable. En el actuar político me siento muy vulnerable. ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste
vulnerable en el actual político, Dani? El primer día que salí a un semáforo a repartir un volante. ¿Por qué? Porque me preguntaron quién es el candidato y yo le dije, soy yo. Entonces, ¿usted? Me dijo el señor del carro. Y yo, sí, yo, o sea, ¿cuál es el problema? Usted es muy joven y es muy bonita además. Y yo, ¿qué tiene que ver eso? Me dijo, no, no sé, no es habitual. Y todo eso en 3 segundos en el semáforo. Pues, Yo me quedé pensando y yo, pucha, no es habitual. Entonces, y empecé a notar esa serie de comentarios cuando yo iba a entregar los volantes al semáforo. Porque y, mi campaña fue así, fue en la calle, fue en el semáforo y fue una campaña alternativa, sin recursos, o sea, con ayuda de mis cercanos y la verdad, pues, a mí me encantaba pararme en el semáforo, pero no sabía lo que me iba a esperar a ahí en un enfrentar, semáforo. ¿no? Y también terrible el machismo que se ve Sí, sin conocerte, decirte así, o sea, sí, como pensaron que yo de pronto estaba repartiendo publicidad sí, para dijeron, alguien a esta más, muchacha le están pagando 50 para la mil para que me publicidad. entregue un volante. Total, y yo, mire, soy yo la del volante. Y muchos comentarios negativos, también otros positivos. Y, en- Pero y siempre era con la idea de que, oiga, usted no va a llegar allá, sí, o sea, ¿tú qué haces aquí? Ese no es tu lugar. no sea desubicada, póngase a hacer otra vaina, usted no va a llegar allá. Y en medio de Sí. esas vivencias, en el momento de la campaña, ¿qué es lo que tú sientes que a la política tradicional le falta entender de la ciudad? De la manera de hacer política, porque Mm, todos hacen política con plata, con billete, pero ¿cuál es el verdadero sentir de la ciudad? no, digamos, la ciudad está cansada de la política tradicional. Yo creo que la ciudad no cree en la política, en los políticos, en las políticas, o sea, no cree en general en nada que se acerque a lo político. Le tienen odio, asco, resentimiento a todo lo que tenga que ver con política y siento que eso lo ha causado la política Porque la tradicional, gente se siente usada. porque la gente perdió la confianza en la gente que hoy está sentada ocupando un espacio que es muy importante para la ciudad, donde se discuten cosas relevantes y que al contrario se sientan ahí para intercambiar sus intereses personales a cambio de un voto positivo, por ejemplo. Y es que eso, Imposible no perder la confianza. O sea, es más, yo antes de entrar a política, yo ni me interesaba la política. Era de esas que decían, no, a mí con la política no, nada que nada ver, que no ver. me importa. O sea, era parte del problema. Y era apática a eso, pero sin duda era parte de ese problema. Y cuando tú ganaste por un voto, porque realmente fue un voto el que te hizo ganar, ¿cómo fue Sí. ese sentimiento de decir, oye, gané por un voto y aparte voy a ser la única mujer en el Consejo de Bucaramanga? Fue terrible. Terrible. O sea, la gente me decía, pero ¿por qué no está feliz? Que no sabían que la gente, digamos, la gente no sabía que yo estaba muerta del miedo. O sea, estaba en mi momento, uno de mis momentos más vulnerables también fue ese, cuando yo gané. Porque la gente me empezaba a decir muchas cosas y era como que súper emocionada por mí y yo en el fondo decía, pero venga, ¿yo cómo voy a hacer esto? O sea, son demasiadas personas pidiéndome cosas. Todo el mundo me decía, usted no sabe lo que logró hacer, como algo súper grande. Yo ni siquiera me lo Lo creía. mencionaste No, en no, ese no, momento. o sea, no me lo dimensioné. O sea, yo siempre tuve mente ganadora en mi campaña y siempre le dije a mi familia y a mis cercanos, voy a ganar. Pero cuando yo gané, ahí sí que se sintió el tremendo terror. Juepucha, o sea, ahí yo dije, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y cuando entraste por primera vez a ese recinto, con 18 Uy, hombres y no, tú siendo la única terrible. mujer, ¿qué sentiste, Dani? Ese día también fue terrible para mí. O sea, también lo quiero contar porque, aparte de que estaban los 18 compañeros, estaban las familias, había, digamos, el recinto estaba súper lleno y era mi primera vez en el recinto. Y pues era mi primera vez hablando en el micrófono con ellos, ¿no? Ellos estaban de pronto a la expectativa, oiga, ¿qué tal habla esta? O sea,
la gente está como pendiente de qué tal lo haces y está pendiente también si te equivocas. Entonces, es como que la ciudad te está mirando, ¿sabes? Y yo me di cuenta ese día. Es como que, porque cuando yo hablo, todo el mundo está así, porque cuando otra persona habla, no están así. Y aún así, cuando están pendientes de ti, ¿has sentido en algún momento que te ha tocado hablar muchísimo más duro para ser escuchada? Claro, yo siempre digo, tengo un personaje político y se lo he dicho a los secretarios de despacho. Ellos a veces dicen que yo soy muy agresiva, que no sé qué. Se lo toman muy personal cuando yo estoy haciendo un debate con ellos. Se me han acercado y a varios le he dicho, por ejemplo, a la secretaria de salud que me denunció y que me dijo que me espera en la cárcel. Ella me dijo, es que usted es violenta. Yo le dije, es que entienda las dinámicas de la política. Yo soy un personaje político y soy la única mujer. Entonces, aquí, lastimosamente, no se puede hablar suavecito. Sí, porque te van O a sea, querer... no se Tú no eres la puede. Barbie que vienes aquí, ay, tan lindo todos, felicitaciones. Incluso voy a contar algo súper íntimo. El primer año yo quería tantear las cosas, quería ver qué tal era todo y no quería, digamos, como pelear con nadie. O sea, Sebas, yo la verdad quería estar en un modo tranquilo porque yo no sabía cómo era esa vaina, yo no Modo sabía, tranqui. modo tranqui, yo no sabía lo que me estaba enfrentando. Yo decía, Dios mío, acá me toca todo relajado y llevármela bien con todo el mundo. Y resulta que el consejo me ha dado la mejor cachetada de mi vida y la mejor escuela a nivel personal y profesional. Y es que el primer año donde yo intenté quedar bien con todos, la vida me dijo, oiga, no se puede. O sea, usted siempre va a quedar mal con alguien en la vida. O sea, usted siempre va a agradar a un sector y va a desagradar a un sector. O sea, usted no puede ser agradable para todos. Eso es imposible en la política. Y en la vida en general también es imposible. Y lo entendí. Porque creo que a veces pasamos la vida intentándole agradar a la gente, a los amigos, a los conocidos. Y eso lo hice desde mi adolescencia, por ejemplo. Intentar agradar a la gente. Cuando en el fondo, oiga, yo sabía que yo era desagradable para alguien o iba a incomodar a alguien. Y en el fondo yo sabía que algunas de mis causas iba a incomodar a alguien. Entonces, o vendía mi conciencia y me quedaba callada, o incomodaba a varias personas. Y sin duda hoy les incomodo a varios de mis compañeros. Eso es una realidad que todo el mundo lo sabe. Decidiste ser una mujer que incomoda. Sí. Decidí ser yo, o sea, decidí ser Daniela, porque desde siempre, y cuando tú me preguntas quién es Daniela, eso también es Daniela. Daniela es una persona que siempre ha incomodado a cualquier tipo de persona con sus comentarios, con sus verdades, con su forma de ser. Y sin duda en el consejo yo intenté ser una persona tranquila, calmada, cosa que no soy, o sea, no soy eso. Y yo necesitaba ser Daniela. Y ya, ahí una amiga a mí me dijo, Daniela, cuando usted empiece a incomodarle los intereses personales en ese espacio de poder a algunas personas, ahí van a venir los ataques. Ahí la van a empezar a joder. Y te han dado bastante hate, ¿no? Pucha, soy la reina del hate. O soy la reina de la... No eres la reina del flow, sino la reina del hate. Sí, total. No porque yo haga hate, sino porque de verdad me lo han hecho. Y con toda, o sea, la gente es cruel y desde el día 1 yo creo que se han fijado en ese momento que tú me dijiste que se sintió entrar a ese lugar con 18 hombres por primera vez. Vulnerabilidad al 100%. Cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, cómo saluda a los otros, porque todas esas cosas, aunque parecen mínimas, es lo que se fijan en una mujer cuando está en política o en una mujer en cualquier esfera de la vida. En una mujer haciendo una junta directiva en una empresa, en una mujer que es artista, en una mujer que ocupa cualquier espacio relevante en la vida pública o privada, siempre viene detrás el peso de las exigencias, de las presiones injustas y desproporcionadas. Y desde ahí yo empecé a sentir esa injusticia en mi hombro, o sea, como, pucha, pero ¿por qué me pesa tanto estar acá en este lugar? O sea, yo llego acá y ¿por qué todo el mundo me mira así? ¿Y por qué tengo que actuar de cierta forma? Es demasiado agotador. Pero estás haciendo algo bien, porque
peor sería que pasaras como las otras concejales que se iban a limar las uñas y hacer las uñas al consejo. Que te Bueno, yo no doy juzguen, conocimiento, yo no sé eso. Hasta hoy me entero de eso. Sí, pero que te juzguen o que te sientas observada, Sí. hacer que estás haciendo algo bien. Y me imagino que al estar haciendo algo bien también has tenido que vivir momentos de soledad en los que te sentiste sola. Todo el tiempo. Es que esa es la realidad de la vida pública. Es un rol muy solitario. Entonces, me gusta este nombre, detrás del poder. Yo creo que detrás del poder hay mucha soledad, muchísima. O sea, creo que es la definición más clara porque te alejas de tu entorno social, no tienes, primero, no tienes ni fuerzas ni ganas de estar haciendo vida ocio o actividades sociales con tus amigos. Incluso se disminuye un poco tus gustos personales, como ir a ver el partido del Atlético de Bucaramanga o hacer obra social. En mi caso, se disminuye porque uno ya está cansado. Y de igual forma, uno se aleja, se distancia mucho de las personas. Es una vida que muy poca gente puede entender. Hay días muy desgastantes donde quieres estar solo y de pronto tú le explicas eso a alguien, a tu familia, a tus amigos, y no lo van a entender. Entonces tú optas por alejarte, porque sencillamente ustedes no van a entender el rigor que se siente. No entienden esa dificultad emocional para uno procesar tantas cosas allá. Y sé que no solo me pasa a mí, sé que le pasa a muchos de mis compañeros y a muchos actores políticos que he visto que viven crisis de ansiedad, que viven crisis de depresión y muchas cosas que así ellos quieran ocultarlo, sé que no es así. A veces el personaje pesa muchísimo. Dani, Total. y háblame un poco del tema de la mesa directiva. ¿Cómo fue eso que viviste en su momento para llegar ahí? Sí. Bueno, dicen que las mujeres, a las mujeres no nos dan nada gratis, no nos dan los espacios. Nosotras lo conquistamos, así como conquisté el espacio difícil del Consejo de Bucaramanga, que siento que es mi mejor legado para las mujeres. Habitar ese espacio es mi mejor legado. Ahora también conquisté a través de una lucha judicial, jurídica, el espacio en la mesa directiva del Consejo de Bucaramanga, espacio que ya venía obviamente protegido por la ley, garantizado por norma y que efectivamente me tocó lucharlo. Y es eso lo que uno dice, son presiones desproporcionadas que uno debe someterse, desgastes al que uno debe someterse, al que no deberían, digamos, estarse sometiendo las mujeres, pero tienen que hacerlo para ocupar los espacios. Por ejemplo, en mi caso, luchar casi 2 semanas en un escrutinio por un voto y poder ganar. Y en este caso, lograr ser vicepresidenta de la mesa directiva, lugar que obviamente por ley y por estatuto de oposición me correspondía después de 2 fallos judiciales, Consejo de Estado, después de, en primera instancia, también haber ganado ese espacio. Y es porque considero que al tener las mujeres esa lucha es por miedo de los hombres realmente. O sea, los hombres viven como, no sé si algunos hombres todavía le tienen miedo a una mujer que no pueden controlar, porque uno de hombre quiere controlar todo. Y cuando se encuentra con una mujer como tú, con ese ímpetu, con esa fuerza, con esos ideales y con esa realidad que es de derechos que tú sabes que son tuyos, que nos pertenecen y que les pertenecen a las mujeres, esos hombres como que al no poder controlar, amenaza. ¿te han amenazado? No, que ellos se sienten amenazados. Ok, sí, uno se siente amenazado. Me hablo yo porque desde mi posición de hombre, yo considero que Santander es un departamento muy machista. Y lo que tú dices es verdad. A las mujeres, lastimosamente, en Santander no les han regalado nada. Todo lo han tenido que luchar. Todo ha sido luchado, todo ha sido detrás de mucho dolor, de lágrimas. Yo siempre le cuento a mi psicóloga, oiga, ¿qué se siente ser la única mujer en el consejo? Y yo le digo, oiga, se siente como cuando usted hace bruxismo así en la noche, como que aprieta mucho. Sí. Algo así se siente, como que uno todo el tiempo está apretando. ¿Y cuándo fue? Pero es como el peso de la exigencia de afuera, ¿sí?
de que usted tiene que ser perfecto, lo tiene que hacer de una forma impoluta. O sea, usted no puede equivocarse, usted no puede fallar porque la gente está viendo qué tal lo hace. Qué pesado, ¿no? Absolutamente. O sea, yo digo completamente desgastante. Y las mujeres que quieran entrar a política y que estén viendo de pronto este podcast, yo no quiero desanimarlas, porque obviamente mi historia es una historia, digamos, fue la que me tocó. O sea, a mí me tocó resistir. Y a eso que te digo, hacer fuerza, yo le llamo resistir. Pero para que yo pudiera estar en ese lugar, otras mujeres atrás tuvieron que hacer lo mismo. Y no solo resistir, hacer fuerza y tener mucho desgaste emocional, también dieron su vida y sus luchas para que yo estuviera ahí. Entonces, mucha gente me dice, oiga, Daniela, pero es que ¿para qué a usted le sirve hacer tanta fuerza y desgastarse tanto? Eso me lo dice la familia de mi novio, mi familia. ¿Eso para qué le sirve? Eso, yo le digo, oiga, es mi legado. Mi legado es habitar el espacio, que es difícil, pero sobre todo resistir para abrirle camino a las que vienen detrás. Porque para mí ese es el legado más importante. Es como decirle a la gente, oye, aquí estamos las mujeres. No nos vayan a ignorar más. No nos van a desconocer más. No nos van a delegitimar más. No nos van a ignorar más. Porque así me he sentido en el Consejo de Bucaramanga. Ignorada, desconocida, como si yo no fuera una actora política. Como si yo no me hubiera ganado la credencial. Que vale igual. O sea, vale todos. igual que la de todos. Y he ahí mi indignación al estar sentada ahí. He ahí por eso yo hago tanta fuerza. ¿De qué sirve hacer fuerza? Claro que sirve. Porque si no hubieran hecho fuerza a otras, pues yo no estaría ahí sentada. Dani, y lo que tú dices de la lucha que has tenido, me imagino que en esa lucha también has tenido que perder muchas cosas tuyas, una versión tuya. ¿Cuál ha sido la versión que extraño más muchas cosas te haya mías. costado perder para estar aquí en este momento, en este lugar? Sebas, gracias por esa pregunta, porque me gustaría que mis cercanos me la preguntaran. Y bueno, tú que eres mi cercano y mi amigo, gracias por preguntármela. Porque sin duda extraño muchas cosas de la Daniela sin el personaje político. De pronto extraño ser una persona como más incrédula, inocente, vivía con mucha más paz en mi vida y en mi corazón. Ahora sin duda tal vez se me dañó el corazón un poquito. No quisiera decir que por completo, ¿no? Pero sin duda cualquier persona que se me acerca no lo miro Ya con no lo buenos ves ojos. O sea, yo estoy prevenida y vivo una vida en prevención. Y creo que eso hace parte de estar en lo público, en lo político. No debería ser así, pero bueno, pues eso he aprendido, digamos, de estar acá, que hay cosas que tú tienes, digamos, que sacrificar. Sin duda he sacrificado mi paz, mi tranquilidad en muchos episodios de mi vida. Y pues eso es una de las versiones que más extraño de Daniela, como una versión más relajada, más tranquila. Y ahorita pues uno anda como con los nervios de punta. Sí. Y cuando extrañas esa versión, me imagino que has tenido que construir una nueva versión, porque cuando algo muere, nace algo, porque eso es así. Sí, es verdad. ¿Qué ha nacido? Sí, también me gusta mucho mi nueva versión. Entonces, es como amor y odio, ¿no? Sí, es un amor tóxico. Es un amor tóxico esa nueva versión. Pero sí me gusta porque es una versión más frentera, es una versión más sin miedo. Antes de pronto le temía por decir alguna cosa, a alguna amistad, a mi pareja, a mis papás. Ahora soy una persona directa, franca, o sea, sin pelos en la lengua, porque lo que más me ha enseñado el consejo y este espacio tan hostil es que siempre vas a incomodar a alguien y lo mejor que puedes hacer es incomodarlo, porque si tú lo incomodas, lo impulsas a crecer, a cambiar, a evolucionar. Y eso pasa en el espacio del consejo. Si nosotros llegamos allá a acomodarnos y a seguir las reglas del juego, del sistema,
pues el sistema se queda igual, ¿sí me entiendes? Sí. Pero si uno llega a desafiar las reglas del sistema, pues el sistema evoluciona. Desafiar esas reglas también conllevan una carga emocional fuerte, ¿no? Porque te enfrentas Sí. tú al sistema, te enfrentas a los hate, te enfrentas a los malos comentarios, al machismo que normalmente existe. Y Sí, ¿quién ahorita- te cuida a ti en ese momento vulnerable? ¿Cómo te cuidas tú emocionalmente o quién te cuida a ti? Que tú digas, mira, me cuida tal persona, me cuida sí, tal cosa. yo siento que uno a veces va por la vida y sé que no solo me ha pasado a mí, creyéndose que puede con todo, y nadie debería poder con todo, la verdad. Y realmente nunca nos enseñaron ni a gestionar nuestras emociones, ni a transmitirlas, ni a pedir ayuda. Y sin duda, pues yo siento que fui esa persona durante mucho tiempo, una persona que no lograba pedir ayuda ni lograba pedirle a la gente que quería, oiga, necesito esto, sino que simplemente era muy egoísta conmigo misma también, como que yo puedo con todo. Y el consejo me ha enseñado a pedir ayuda también, o sea, es como, oiga, yo no puedo esto hacerlo sola. Empecé, digamos, después del incidente, la mesa directiva, durante ese proceso de casi un año, que fue un proceso difícil emocionalmente, porque además discutí con una persona que yo quería muchísimo, que es un concejal, que era muy amigo mío, que hoy en día le tengo muchísimo estima, el cariño sigue igual, pero obviamente hay distancia, y fueron momentos muy difíciles para mí, como persona, no como política, ¿Quién sino te como cuidó persona. ahí emocionalmente? Ahí, bueno, yo caí en una depresión absurda. Esto nadie lo sabe. La gente solo me veía ya luchando, que la mesa directiva y qué tal, y que gané en primera instancia y no de qué. Pero nadie sabía qué había detrás y era una depresión ni la hijo. Fuerte, ¿no? O sea, Y, sí, porque uno veía al personaje, ay, allá está Daniela luchando y ya metió la demanda y tal, pero tú y estás ya ganó viendo en otra primera realidad. instancia y yo estaba viendo otra realidad. Una realidad donde, yo voy a decirlo, en ese momento vivía con mi pareja, con Víctor. Él, pues, no supo qué hacer. O sea, en ese momento te lo cuento, o sea, así como son las cosas. Él no sabía qué hacer, él no sabía cómo ayudarme. Y yo, la verdad, ya ni siquiera me quería parar, o sea, de la cama. O sea, yo decía, nada tiene sentido, nada de lo que estoy haciendo tiene sentido. Porque claro, hubo un momento difícil para mí de afrontar como una pérdida de una amistad, ¿sí? Además que esa amistad fue el que quedó como El que vicepresidente, quedó ¿no? vicepresidente, entonces era Entonces, más dura, te hizo como la zancadilla. eh, Y estabas en depresión. yo ¿Y estaba en cómo saliste de depresión. ahí? Víctor, no Nada, sé. yo nunca, Sebas, hubiera sido capaz de decirle a mis papás. Nunca hubiera sido capaz de decirle, oiga, necesito ayuda, porque nunca lo hice. Entonces, ¿quién te salvó? Pues Víctor. Ah, fue Víctor. Ah, o sea, Víctor en medio Sí, fue él. de no saber de pronto cómo ayudarte con Llamó toda a esa mis gestión de esas papás, emociones y todo eso. les contó, les dijo, necesito ayuda, porque obviamente él me ahorró ese episodio de tener que pedir ayuda. Lo hizo. Fui al psicólogo, en la primera cita del psicólogo. La psicóloga me dijo, no te puedo atender más, esto ya es con psiquiatría. Y yo, pucha, Pucha, ahora sí. ahora sí fue. Yo nunca había ido a psiquiatría en mi vida, o sea, pero imagínate, o sea, yo tenía que pasar por el consejo para vivir Y todo aún esto. así ir al consejo así en esos episodios de Sí, depresión, sí, de sí. ansiedad. Sí, claro, y allá, pues obviamente, me imagino que varios de mis compañeros, como por ejemplo Jorge Flores, que es muy cercano a mí, él notaba cambios en mí, como que Dani está bien, me preguntaba. Pero de resto como que yo lo disimulaba, ¿sabes? Y bueno, Víctor le cuenta a mis papás y ahí termino, digamos, con el psiquiatra. La psiquiatra me medica y pues hoy en día estoy medicada, sigo medicada. Eso no quiere decir que aún no tenga mis crisis de ansiedad, pero lo que quiero decir con todo esto es que la política no me llevó a una depresión, sino más bien la política me hizo ver mi parte más oscura. O sea, como que la política me mostró algo que yo siempre tuve toda mi vida,
cargado con el peso de no saber gestionar mis emociones y estar en un lugar tan vulnerable, sin duda ya no lo pude ocultar más. O sea, es el lugar más vulnerable donde he estado. Cada día que me siento ahí, estoy vulnerable. Y esos espacios, de pronto, me hicieron reconocer como esas heridas del pasado y pues quién era Daniela Torres en serio, porque creo que antes de entrar al consejo no sabía quién era Daniela Torres. Y he vivido un proceso de autoconocimiento maravilloso que hoy se lo agradezco a la política y se lo agradezco al consejo, a mis compañeros y a cada una de las cosas que ha pasado. Andrés tenía que ser vicepresidente, yo tenía que demandar, o sea, todo es perfecto, o sea, todo tenía que pasar así para yo tener que conocerme un poco más. Y también para, me imagino que fortalecer ese círculo de apoyo que tienes en tu familia, eso, en Víctor, y realmente enfocarte en lo importante, ¿no? Porque al final el consejo se va. Es pasajero, ya eso se va a ir pronto. Y va a quedar tu familia, tu relación. Exacto. Tus amigos que de verdad te conocen y que están ahí sin importar si eres concejal, si no eres concejal, si vas un sábado a Mica, si no vas un sábado, te quieren y te aprecian por lo que eres, ¿verdad? Y pensando en esto, ¿cómo es la relación con Víctor? Porque yo veo que es súper bacana. Esa pregunta toda... No, pues genial. Pensando en que él es parte de tu círculo, ¿no? Es tu primer anillo, por ejemplo. Yo digo, debe ser una relación, se ve muy bacana, pero también debe tener sus altibajos. Porque... Sí, claro. Eso lo quiero contar. A ver. Víctor le cuenta a mis papás, empezamos un proceso todos, obviamente ustedes saben que para algunas generaciones el tema de salud mental es un tabú. Ya está loca. Mi papá un día me dice, no es que eso es causa de la pandemia, ¿cómo fue que me dijo? De las inyecciones, de la vacuna, de la Pfizer. Y yo, jue madre, tiene huevo. Entonces, al final como que también fue un proceso bonito de o sea, como que ellos se concientizaron de que la salud mental es muy importante, que debe dejar de ser un tabú y que todos necesitamos ir al psicólogo, incluso al psiquiatra. Entonces, en ese sentido, se empezó a crear mi red de apoyo, mi papá, mi mamá y Víctor, que son ellos tres los principales. Obviamente algunas amigas saben todo este proceso, pero yo, la verdad, pues he tenido esa red más cerrada. Y pues claro, no ha sido un proceso fácil con mi pareja, porque pues, o sea, es como que tú cuando te vas a meter con alguien no tienes ni idea del mundo de la otra persona. ¿Sí me entiendes? Y yo hasta ahorita estoy conociéndome mi mundo, o sea, descubriendo cosas que ni yo sabía de mí o que de pronto lo oculté tanto tiempo. Ahora, claro, conocerla en compañía de una pareja, pues yo me imagino que Víctor se asustó, no sé. Dios, sálvenme. Dios mío, sálvenme, ¿no? Pues él, obviamente, en vez de huir o alguna otra cosa, pues él lo que hizo fue estar ahí. Estuvo presente siempre, sobre todo él y mi mamá son los que más están ahí. Van a la psiquiatra mía, tienen sesiones con ella y me acompañaron, digamos, siento que todas mis relaciones de pareja siempre me dediqué a ayudar a las personas, a salvarlos del hoyo. Pero esta vez siento que fue diferente y tal vez Víctor esta vez me salvó del hoyo a mí. Después de todo este proceso, después de romperte, de todo lo que nos has compartido, Dani, ¿cómo te defines hoy en una palabra? ¿Cómo me defino en una palabra? Después de todo esto que has vivido. Valiente. Valiente. Valiente para todo. Para ganar el consejo, para pelear la mesa, para enfrentarte a ti misma. A mí misma. Para pedir ayuda, porque a veces pedir ayuda también pesa. Muchísimo. Cuesta, porque el egoísmo me ha costado que mucho. Llevamos ahí, como que, no, yo puedo, yo soy yo. Y pedir ayuda, decir, no, oye, ven, levanto la mano y necesito ayuda. Yo pienso que esta palabra entonces es correcta, que te identifica así, o sea, valiente. ¿Y qué proyectos vienen ahora con esta Dani valiente que ha empezado a crecer en otras áreas? Dani valiente y medicada.
Pero es que me encanta decirlo porque estoy harta de que la gente piense que esto es un tabú. O sea, es que no saben cuántas personas están medicadas. O sea, cuántos compañeros míos no estarán medicados. Eso yo no lo sé. Sí. Pero es como, no entiendo por qué se ve de una forma tan, como tan oculta, ¿sabes? O sea, por qué la gente no habla de estos temas? Que yo siento que todos deberíamos hablarlo con naturalidad. O sea, Claro. es que desde el colegio, o sea, desde el colegio nos deben estar hablando de que lo que sentimos es completamente importante. Y además, también mis luchas tienen mucho que ver con lo que me pasa en mi vida personal. Ojo, una corriente del feminismo nos dice, no son dramas personales, lo personal es político, lo que pasa en la intimidad, en la crianza, lo que pasa con nuestros miedos, con nuestro cuerpo, con nuestra vulnerabilidad, con todo lo que pasa en nuestra vida íntima, nuestras relaciones, se debe hablar en las esferas públicas porque todos son resultado de un buen o mal manejo a nivel social y político. Cuando hablas Entonces, todo es político. cuando hablas de ese manejo a nivel social y político en el tema de vulnerabilidad, de salud mental, ¿qué te duele de Bucaramanga, Dani? ¿Qué me duele de Bucaramanga? Muchas cosas. Primero, me duele de la forma como se la están robando, o sea, de frente a la gente, o sea, se la roban, o sea, y se la quieren seguir robando. O sea, es absurdo. La gente que hoy nos gobierna y la gente que hoy está encabezando la administración de esta ciudad nos ha demostrado que en definitiva solo quieren un interés individual, personal, no que quieren la ciudad, porque si quisieran la ciudad estaría más bonita, más ordenada, más estética, más limpia. Es que tan solo mira eso, a mí me duele ver la ciudad a nivel estético, por ejemplo. Lo que veo es una ciudad abandonada. Sin tejido social. Y además de abandono, a nivel de pronto arquitectónico, de infraestructura, en fin, urbanístico, también veo un abandono por la gente que de verdad lo necesita. El tejido social es muy importante. Y hoy la Secretaría de Desarrollo Social no sabe la cartera tan importante que tiene en sus manos, que es ayudar a salvar la vida de muchas personas, de muchas mujeres, de muchos habitantes de calle, de muchos adultos mayores, de muchas personas con discapacidad, mejor dicho, de todas las poblaciones diversas que de pronto hoy se sienten vulnerables como yo me estoy sintiendo en el consejo. Y es como, siento que personalmente eso no es prioridad para una administración. O sea, siento que eso no es prioridad para hoy los que gobiernan Bucaramanga. Le mete más prioridad al cemento, ni siquiera eso. Bueno, ni siquiera eso. Ni siquiera, o sea, nada. Ese era lo que yo decía. Oiga, le meten más importancia al cemento, pero en ese momento, ¿cuál cemento? ¿Cuál cemento? Ni que nada. Y en medio de todo eso tan oscuro, Dani, ¿qué te da esperanza? Sí, es que son muchas cosas las que me causan indignación en el consejo, cómo se forman, cómo se maneja el sistema, cómo la alcaldía está conectada con el consejo y el consejo, el alcalde depende del consejo, entonces por esa razón los concejales pueden de pronto hacer alguna serie de artimañas, ¿sí me entiendes? O sea, son muchas cosas con las cuales uno no, digamos que no comulga o no le gustaría ser parte, pero como le dicen por ahí, es el sistema, ¿no? Es el sistema. Pero yo digo que el sistema se puede cambiar. Lo que me da esperanza es que hayan más personas decentes en la política. Personas que les duela la ciudad, personas que les duela la gente, personas con vocación. Eso es lo que me da esperanza, que yo conozco a esas personas, pero que no alcanzan a llegar a esos niveles de poder. Pero estás construyendo un colectivo de mujeres, de muralistas por ahí, estás construyendo con la voz que estás levantando, estás construyendo líderes con ese perfil. Sí, son muchas las mujeres que, digamos, estamos Despertando. trabajando, sí, estamos trabajando juntas para, primero, pues, obviamente, alzar la voz por el liderazgo femenino, para hacerle entender a la gente
que cuando una mujer ocupa un espacio que históricamente le han negado, pues efectivamente se transforman las reglas del juego. Que la gente le empieza a decir es que las viejas solo hacen ruido, solo gritan, solo lloran. Bueno, ese ruido se llama historia. Y les voy a decir por qué. Porque históricamente, Sebas, está súper mal visto que nosotras estemos ahí para incomodar. Y sin duda que todos saben por qué les incomoda tanto. Pues claro, porque cambia todo, se transforma todo. Entonces, cuando una mujer ocupa un espacio de decisión que le han negado históricamente, no solo está cambiando su historia, está cambiando la historia de muchas mujeres que pretenden llegar a esos espacios y que quieren obviamente lo mejor para otras mujeres. ¿Y qué quisieras que...? Sí. Eso me da esperanza a las personas decentes en política, que sé que son muchísimas las que quisieran llegar allá, pero que hoy en día no están. Entonces, yo lo que digo es como la gente no se deje tampoco envenenar y de pronto tener mal vista a la política por las personas que pues han quedado ahí. Sino que vean en ti un referente de lo que es hacer una política limpia, una política real y auténtica, una persona real sin haciendo política. Digamos, te voy a contar algo, Sebas. Una vez llevé a los habitantes de calle al consejo a hablar. Para mí ese día fue histórico. Fueron los medios, ellos fueron y pudieron coger un micrófono y hablar por sus derechos, porque claramente lo tienen. Y ese día fue inevitable porque yo ese día dije, oiga, todo lo que he hecho hasta acá vale la pena. O sea, se me salieron las lágrimas. Mis compañeros, no llore, acá no se llora. O sea, yo decía, ¿cómo así que no puedo llorar? O sea, sí. Y yo digo, finalmente, pues necesitamos más personas que lloren en ese escenario. Necesitamos personas que sientan, que les duela, que se muestren como son, que dejen de ser tan hipócritas, que dejen de ser tan actores, porque yo le digo es que son unos actores de primera categoría, o sea, no más falsedad, no más caras, sean lo que ustedes son en el escenario político, público, privado, lo que sea. Eso fue lo que yo decidí, tomé la decisión de serlo, a pesar de que al comienzo me dijeron, usted tenía que ser otra persona, tiene que cumplir ciertas reglas, ciertos requisitos, vestirse de cierta forma, hablar de cierta forma, no llorar, o sea, muchas cosas. Y finalmente dije, no se me da la gana de ser eso. O sea, no se me da la gana. Yo quiero ser Daniela, y Daniela es así, disruptiva, dice cosas que de pronto no le puede gustar a usted, y ya. Puede ponerse a llorar en medio de una sesión, como lo he hecho. Y finalmente siento que eso es lo que le hace falta a la política. Gente que sienta, ¿verdad? Que sea auténtica, que sea genuina. Dani, ya casi terminamos. Cuando hablas de esas personas decentes, quisiera que le enviaras un mensaje a esas personas y les animaras a seguir en esa lucha que tal vez quieren empezar o que ya empezaron, pero que tienen miedo de enfrentarse a todo ese sistema. Ahí está la cámara. Bueno, un mensaje a todas esas personas que sienten causas genuinas de corazón, que se permitan movilizarse a través de esa causa, que dejen que esa causa, que esa intuición, que su corazón, que esas ganas de hacer algo por alguien, les permita movilizarse a los lugares donde puedan hacer una incidencia, un cambio real, como por ejemplo en el consejo. Dejen de creer que el consejo no es un lugar importante, o dejen de creer que cualquier espacio, como el espacio de la Junta de Acción Comunal, ser edil, ser presidente de la Junta o espacios de liderazgo no son importantes y no van a cambiar la vida de las personas. Todo al contrario. Esos espacios van a hacer la diferencia si sea para una persona, y yo sí les digo la verdad. Cambiar la vida de una sola persona, yo creo que vale la pena. De pronto no pueden cambiar la vida de muchas personas, de una multitud grande. Pero si tú cambias la vida de una sola persona, yo creo que ya lo entendiste todo. Ya lo entendiste todo. Y por eso... ¿Y así quieres que te recuerden? Así quiero que me recuerden. Si usted ya cambió la vida de una sola persona, la hizo sentir bien,
mejoró su día, la hizo sacar una carcajada o le mejoró sus condiciones de vida, usted ya lo entendió todo en la vida. Porque no creo que usted tenga la capacidad de cambiar la vida de muchas personas, pero sí por lo menos de una. Y creo que ese es el propósito que nos asiste a nosotros como seres humanos. Y además de eso, hablar por las personas que no tienen una voz. Que no tienen una voz, que no han podido de pronto dar ese paso. De pronto no porque no quieran, sino porque no tienen las condiciones, las posibilidades que exige el sistema. Económicas, redes de apoyo. Para ser una persona en política tienes que tener todo eso. Y sin duda, de pronto muchas personas se han quedado en el camino. A esas personas les digo hoy, no se desanimen. Estoy segura que más personas como ustedes, decentes, genuinas, que de verdad tienen causas que los movilizan, van a llegar a esos espacios de decisión. No tengan miedo y no les cedan los espacios de decisión a la gente que no debería estar ahí por miedo. Yo siempre le digo, necesitamos más personas ahí, no solo mujeres, personas que de verdad sientan causas en su corazón. Necesitamos más valientes. Necesitamos gente más valiente, que se atreva a desafiar el sistema, que se atreva a resistir, a hacer fuerza, de pronto por otros, para abrirle camino a los que vienen detrás. Dani, muchas gracias por estar aquí, de verdad que qué linda conversación y de verdad muchas gracias por abrir este proyecto con nosotros. Y mi corazón. Muy feliz y por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, tus cicatrices, tus miedos y por mostrarnos esa humana que hay detrás del poder o el título que ostentas. Gracias, Sebas. Gracias, Sebas, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que de verdad mis palabras les sirvan de aliento a esas personas que hoy se sienten en el hoyo, que se sienten en la oscuridad, que de pronto quieren estar en un espacio significativo y les da miedo. Espero que mis palabras les sirvan para ser esa motivación, porque sé que lo van a lograr. Esto fue Detrás del Poder. Nos vemos en un próximo episodio.